Cordial saludo, mi nombre es Naider Betín, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Voy a realizar la sustentación de la tarea 2 de control análogo. Bueno, para este primer ejercicio de la función de transferencia de la planta usamos un sobrepasamiento del 12%, un tiempo de establecimiento de 1 segundo y un valor de K generado con MATLAB de 9, escalón unitario de 7, respuesta al escalón. Bueno, aquí sacamos el valor de zeta, el valor de WN, que es de 7.15 radianes. Ahí tenemos la función de transferencia del sistema. Entonces aquí tenemos una respuesta al escalón donde nos damos cuenta que el sistema es totalmente inestable. Aquí tenemos el lugar geométrico de raíces de las plantas que no cambia de menos 0.3. Aquí le metemos la respuesta al escalón de la planta con un sobreimpulso del 48.5% y un tiempo de establecimiento de 12.6, por lo cual tenemos que realizar la compensación para obtener el valor los parámetros deseados. Entonces los polos deseados nos quedan en menos 4 más o menos 5.9270. Bueno, entonces hallamos el ángulo alfa. Una vez teniendo los polos deseados, hallamos el ángulo de alfa. Aquí tenemos los polos deseados, procedimiento. Hallamos el ángulo de alfa, entonces que sería W sobre sigma, que sería este ángulo de aquí. El ángulo de alfa es 55.9, pero el ángulo que aporta es 124.01, que sería la parte real del polo, la parte imaginaria del polo deseado sobre la parte real del polo deseado. Entonces, una vez que ya hallamos alfa, entonces hallamos beta 1, que sería W sobre sigma menos la parte real del polo 1. Entonces aquí tenemos el ángulo de sigma, que sería este, pero el ángulo real que aporta es este de aquí según la función que aplicamos acá, que es de 180 menos tangente en esa parte de ahí. Entonces este ángulo queda igual, por lo que el polo 1 está ubicado en la planta original, en el origen, ya que el polo 1 es de valores de 0. Entonces por eso nos da igual a alfa. Seguimos aquí, entonces hallamos el ángulo beta 2, que sería este de aquí, 60, pero el ángulo real que aporta es este, 119.84, que lo sacamos de aquí, de esta parte, de este ángulo aquí. Entonces el cero de compensador lo ubicamos en el polo 2 menos 0.6 de la planta para anular este polo de la planta e igualar a beta 2 para que nos aporte el mismo ángulo, y delta lo nombramos como beta 2, entonces sería delta es igual a 119.84. Entonces aquí para hallar a beta 3 hacemos el despeje de esta función, que es delta menos beta 1 menos beta 2 menos beta 3 igual a menos 180. Entonces despejamos beta 3 igual a 180 más delta menos beta 1 menos beta 2, que es lo que aplicamos aquí, en beta 3, en esta parte de aquí. Entonces aquí hallamos el ángulo de beta 3, que sería este triángulo de aquí, este triángulo pequeñito que se ve aquí, que el ángulo es de 55.99 grados.
y el ángulo de delta, que lo nombramos anteriormente como el ángulo del polo 2, que es el mismo beta 2, entonces sería 119. Entonces la posición del polo del compensador PC, que es donde debe quedar, aquí tenemos el procedimiento, nos queda en menos 8.0, ya una vez teniendo el ángulo del 0 del compensador, está teniendo todos los ángulos. Bueno, entonces aquí tenemos la función, ya tenemos el valor de PC y ZC, entonces ZC nos queda en 0.6 y PC en 8, y ahora tenemos que hallar la ganancia. Bueno, entonces aquí sacamos la ganancia nos queda en 28, hacemos el procedimiento y la ganancia nos da 28.40. entonces acá miramos en MATLAB, KC, ganancia de 28.40. entonces una vez que ya tenemos la ganancia, tenemos el sistema compensado, aquí tenemos la función de transferencia del compensador y la función de transferencia en lazo cerrado. Bueno, entonces hacemos ya la prueba del lugar geométrico de las raíces para ver los polos donde nos quedan. Entonces aquí los polos nos quedan en menos 4 más 5.97, que estaríamos cumpliendo con los polos deseados, y factor de amortiguamiento 0.55, el cual estaríamos cumpliendo también. Factor de amortiguamiento, que aquí lo tenemos, aquí está el valor de cita 0.55, entonces un sobrepasamiento del 12%, ahí lo tenemos también cumpliendo, 12.2, y la frecuencia en radianes, que también estaremos cumpliendo, 7.15, y acá tenemos 7.18. entonces hacemos la última prueba respuesta al escalón de 7, que sería esta parte de aquí, respuesta al escalón de 7. Entonces características, aquí tenemos un tiempo de establecimiento del 8.19%, 8.19 segundos, que es la cosa, 0.8, perdón, y un sobrepasamiento del 12%. Error estable, bueno, aquí esta parte no tenemos 0% de error estable, entonces estaríamos cumpliendo con los parámetros establecidos. Bueno, ahora nos vamos al ejercicio 2. Nos vamos aquí al ejercicio 2. Entonces la ganancia ya nos quedó, en el ejercicio 1 nos quedó en 1, lo que comprueba que con la ganancia el compensador es suficiente, por lo cual no es necesaria una ganancia adicional, y aquí nos quedaría la función ya del compensador. Ahora si nos vamos al ejercicio 2, para este ejercicio establecimos un sobrepasamiento del 14%, un tiempo de establecimiento de 1 segundo, valor de K generado por MATLAB fue de 10, un escalón unitario de 8 y un error estable del 1%. Entonces hallamos el valor de cita, que nos dio 0.53, WN 7.54 radianes por segundo. Aquí las pruebas al escalón. Bueno, aquí se implementó el diseño del compensador, que sería la misma función. Aquí llevamos los polos deseados, los cuales nos quedan en menos 4 y 6.39. Entonces los polos deseados los nombramos de la misma manera, P1, menos 4 más o menos 6.3915. Entonces aquí tenemos
Aquí hallamos el valor de alfa igualmente que allá, que en el ejercicio 1 vamos a hallar el valor de alfa de la misma manera. Entonces el valor de alfa sería 100.264. Aquí hallamos el valor 122.04. Aquí hallamos el valor de beta 1, el ángulo beta 1, que sería este de aquí, 141.39. Es el ángulo que nos aporta el polo 1, el polo del compensador, que aportan los ángulos del polo de la planta. Entonces hallamos beta 2. Beta 2 sería este de aquí, que es 100.539. Bueno, el cero del compensador. El cero del compensador solo debe tener parte real para que el comportamiento del sistema sea correcto y no se salga de control. Entonces colocamos por conveniencia en la parte real del polo de la planta. Entonces 0 que lo ubicamos en menos 1 y hallamos el ángulo del cero del compensador, que sería delta. Entonces aquí tenemos el cero compensador ubicado en menos 1 y hallamos ese ángulo de ahí, que sería este de aquí, 64.86. No, sería este 115.14, que es el ángulo que aporta el cero al compensador. Sería este de aquí, 100.1514, que es el de delta. Bueno, entonces ahora sí hallamos aplicamos la condición de ángulo, que es esta de aquí, y hallamos el 0 acá, y hallamos el beta 3, que es 47, de 47 grados. Entonces el beta 3 aquí sería aquí el ángulo de la posición del polo compensador, que nos quedó en menos 8. Entonces ahí ese sería 47.6. hallamos el valor de PC, que es menos 9.83. entonces ya aquí tenemos el sistema, que nos queda más S más 1 sobre S más 9.83. hallamos la ganancia, entonces tenemos una ganancia de 5.08, y aquí tenemos entonces el sistema del compensador y la función de transferencia del compensador. Bueno, entonces aquí ya hacemos el lugar geométrico de las raíces, y hallamos los polos deseados, que nos quedan menos 4 puntos, es menos 4, más o menos 6.39. entonces buscamos aquí menos 4, 6.39. entonces nos quedaríamos ahí 6 puntos, menos 3.97, estaríamos cumpliendo aquí con el valor de zeta, que es el sobre el factor de amortiguamiento, menos 0.53. aquí está, tenemos el sobrepasamiento de 13.9, lo establecimos de 14%, estamos cumpliendo, y aquí la frecuencia es 7.46. Bueno, entonces ahora hacemos la respuesta al escalón para comprobar, y aquí tenemos un sobreimpulso demasiado alto, respuesta al escalón de 8, aquí tenemos un sobreimpulso de 164. Bueno, entonces aquí tenemos un sobreimpulso del 164%, tiempo de establecimiento de 1.55.
y el error estable de 1.87, pero como el escalón lo metimos de 8, entonces aquí tenemos un error en estado estable de más del 60%, y un tiempo de establecimiento no estaríamos cumpliendo tampoco porque lo pusimos de 1 segundo. El sobreimpulso lo tenemos demasiado elevado en 164%, entonces aquí tenemos que meter otro compensador, compensador PI. Entonces en esta parte de aquí entonces agregamos el compensador P1, a A le asignamos sigma sobre 6, sigma sobre 6, bueno, entonces se adiciona otro compensador P1 que agregará un 0 y un polo, con la condición de que el 0 esté lo suficientemente alejado del eje imaginario para que no tenga influencia sobre la planta, que no tenga tanta influencia sobre la planta, teniendo en cuenta que tendrá influencia en el comportamiento dinámico. Se agregará un integrador entonces para borrar el error en estado estacionario. Bueno, entonces aquí tenemos la función del compensador S más A, S más sobre S más C más B. Entonces, si A es mayor que B, mejora la respuesta transitoria y la estabilidad. Pero si A es menor que B, mejora la precisión y reduce el sobrepaso. Entonces en este caso nosotros vamos a escoger que A sea mayor que B para que mejore la respuesta transitoria y la estabilidad. Ubicación del 0 y constante estática. Error de 1%. Entonces hallamos el valor de A, que sería 4 sobre 6, y eso nos da 0.60 y pico. 66. 0.66. Entonces hallamos el valor de KP, que sería esta parte de aquí. Acá la tenemos en la respuesta del escalón de 8 y aplicamos esta función. Entonces acá el procedimiento sería este y nos da 79. Bueno, hallamos el valor de B, aplicamos esta función que está aquí, acá aplicamos el procedimiento, valor de B y función de transferencia. Bueno, entonces aquí el valor de B, vamos a revisar en qué nos quedó el valor de B. El valor de B nos quedó en 0.00021. Entonces, ya está aquí el compensador final, la función de transferencia, que la llamamos sysRN. Entonces la función de transferencia aquí la tenemos. Sería esta de aquí. Bueno, finalmente aplicamos la respuesta al escalón de 8 a ver cómo nos quedó el sistema ya compensado con ambos compensadores.
Entonces aquí tenemos respuesta sobre impulso. Tenemos un sobreimpulso de 76.8, igual lo tenemos sobrepasado. Pero vamos a revisar entonces el tiempo de establecimiento y el error en estado estable, que es el que necesitamos en este caso. Bueno, entonces aquí le aplicamos un escalón de 8 y nos arrojó valor final de 8, lo que da cuenta de que tenemos un error en estado estable del 0%, mejor de lo que esperábamos, que era del 1%. Entonces, y aquí tenemos un tiempo de establecimiento del 1.11 y lo establecimos de 1 segundo. Teníamos un pequeño sobrepaso ahí de 11 milisegundos. Entonces, en este sentido estaríamos cumpliendo con dos de las principales parámetros del sistema. Estaremos cumpliendo con el tiempo estacionario y con el tiempo de establecimiento y el error en estado estacionario. Bueno, eso sería todo.